Bienvenidos nuevamente a Doctor JR. En esta oportunidad vamos a explicar lo fundamental que tienes que conocer del síndrome nefrótico. Así que si te interesa saber un poco más de aquí, espera. El síndrome nefrótico, chicos, no es nada más que una alteración en la membrana basal glomerular, a nivel de la barrera de filtración glomerular o quizás también a nivel de los pocitos, una estructura presente en esa barrera de filtración. Sin embargo, doctores, es importante conocer, antes que nada, pues recordar un poquito qué es el glomérulo. Y para entender esto, hay que recordar un poquito de nuestra fisiología. Entonces, miren, acá les he traído unas imágenes súper didácticas. Acá tenemos el famoso riñón, ¿verdad? Si es que hacemos una vista súper macroscópica, vamos a encontrar una estructura. Esta estructura se llama la famosísima nefrona, ¿verdad? Y nosotros sabemos que esta nefrona es la unidad anátomo-funcional del riñón. Es lo más básico, porque en nivel de esta nefrona se da 4 procesos principales. El primero va a ser la filtración, ya que te lo he dejado resumido, la filtración. El segundo va a ser la reabsorción. El tercero, la secreción. Y finalmente, la excreción. Pero lo que nos importa a nosotros es el primero de ellos. ¿Por qué? Porque a nivel de la membrana basal que se encarga de filtrar las sustancias va a haber una alteración. Por lo tanto, sustancias que no deberían llegar a la orina van a estar. Y lo veremos a continuación. Miren, chicos, esta es la famosa nefrona, como les decimos. Pero como observamos, en la parte inicial de la nefrona encontramos esta estructura. Y esa estructura se llama el famoso glomérulo. Este que parece como una enredadera, miren, de capilares, es el famoso glomérulo. Y a su vez, el glomérulo está rodeado de una cápsula. Y esta famosa cápsula que rodea el glomérulo se llama la cápsula de Bowman. Así que hasta aquí ya entendemos, ¿no?, que es un glomérulo, es un conjunto de capilares enredados dentro de un espacio que llamamos la cápsula de Bowman. Y ojo acá, mira, este espacio que vemos acá es el espacio urinario. ¿Por qué? Porque al final en ese espacio va a recorrer por aquí, miren, estamos acá, va a recorrer por un conjunto de tubos, miren acá, va a recorrer por un conjunto de tubos y al final esto va a desembocar en la orina, porque una nefrona se une a otra nefrona y otra y otra y otra, y todas estas nefronas al final se unen a través de conductos colectores, generan la famosa orina, ¿no? Que la orina, pues, un dadito que se encuentra en constante formación. La orina se forma durante todo el día se está filtrando sustancias, reabsorbiendo, secretando, pero lo que sí no es continuo es la excreción, ¿no? Las sustancias, si bien es cierto, se forman durante todo el día, empiezan a acumularse y salvo que haya una cantidad ya pues ideal de orina, recién ahí es cuando empieza el estímulo o de la micción. Entonces vamos a ver, chicos, acá a nivel de la cápsula de Bowman, el glomérulo, que aquí vamos a encontrar una famosa barrera, un datito que finalmente lo vamos a ver más adelante. Y esto es súper importante en la patología. Acá, miren, chicos, acá rodeando, acá encontramos una barrera. ¿Por qué? Porque entre los capilares y este espacio urinario no van a atravesar todas las sustancias. La barrera que se encuentra aquí se llama la famosa barrera de filtración glomerular. Y esta barrera va a evitar que proteínas ingresen al espacio urinario. Evita que eritrocitos ingresen al espacio urinario. Entonces, esto es la importancia. Ahora vamos a hablar, chicos, del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico no es nada más que un conjunto de hallazgos clínicos. Ojo acá, no es una enfermedad en sí, es un conjunto de signos y síntomas, es un síndrome. Un síndrome significa que signos y síntomas asociados. Hay un aumento de la permeabilidad glomerular, este es lo que se caracteriza, y el segundo porque hay una pérdida de proteínas plasmáticas. Dos cosas que hay que saber. ¿Por qué se pierden las proteínas, doctor? Allá, yo te expliqué que existe algo que se llama la barrera de filtración glomerular. Entonces, acá tenemos la barrera de filtración glomerular y acá tenemos unas proteínas. Lo normal es que esta barrera no deje pasar proteínas, pero imaginemos que esta barrera se daña. ¿Qué es lo que sucederá entonces? Las proteínas pueden pasar. Entonces, cuando pasan las proteínas en un rango mayor de 3.5 gramos
cada 24 horas, hablamos de un síndrome nefrótico. 3.5 gramos en 24 horas en la orina de proteínas en orina, hablamos de un síndrome nefrótico. Muy bien, entonces, esta es relativamente enfermedad un poquito rara quizás, aunque sí se presentan en muchos casos. 1 a 3 casos de cada 100.000 habitantes aproximadamente. Muy bien. Y para entender la fisiopatología del síndrome nefrótico hay que recordar al toque nomás las leyes de Frank Starling. Starling nos dice dos cosas, chicos. Existe una presión hidrostática y una presión oncótica. Te lo he resumido en dos presiones, ¿no? La presión hidrostática es la presión que ejerce la sangre. Y esta presión lo que va a hacer es que salga líquido de acá. Ya te estoy recordando lo que consiste la presión hidrostática. Y otra presión es la famosa presión oncótica. Te pregunto, ¿quién otorga la presión oncótica? Exacto, ¿no? Las proteínas. Y esta presión oncótica hace lo contrario a lo que hace la presión de la sangre. Ingresa líquidos hacia el interior. En un estado de homeostasis esto se mantiene. Por lo tanto, hay un equilibrio entre las sustancias que salen del capilar y las sustancias que ingresan. Pero ¿qué sucede? Imaginemos que por alguna razón del mundo incrementara bastante la presión hidrostática. ¿Qué crees que pasaría? Sería notorio, ¿verdad?, que va a salir agua de acá, del espacio vascular, ¿verdad? ¿Qué pasaría si la presión oncótica disminuye? Si disminuye esta presión, ¿qué crees que pasaría? ¿Quién ganaría en ese caso? ¿Verdad? Que gana la presión hidrostática, entonces pasará lo mismo. Sale agua del espacio vascular al espacio intersticial. Y cuando perdemos agua en el espacio vascular, ¿cómo se llama eso? Cuando disminuye el volumen de sangre. Es la famosa hipovolemia. Entonces, acá tenemos una hipovolemia. Y en segundo punto, ¿qué es lo que pasa cuando sale de agua del espacio vascular al espacio intersticial? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama los famosos edemas. Entonces, aparte de haber hipovolemia, como salió agua, hay edemas. Esto recordémoslo muy bien, doctores. Lo que te acabo de explicar lo veremos más adelante y en toda la fisiopatología del síndrome nefrótico. Muy bien, entonces acá tenemos que, de manera resumida, el síndrome nefrótico se caracteriza porque hay un daño a nivel del glomérulo. Entonces, eso va a hacer que ciertas sustancias como las proteínas lo atraviesen. ¿Por qué? Porque aumenta la permeabilidad. Entonces, va a haber proteinuria en rango nefrótico. Anota este dato. 3.5 gramos cada 24 horas es proteinuria en rango nefrótico. Por eso ese síndrome lo llamamos síndrome nefrótico. Menor a este rango se llama rango no nefrótico. Entonces, doctores, como hemos perdido proteínas a través de la orina, es normal que encontremos hipoproteinemia. ¿Por qué? Porque hay menos proteínas en sangre, se van perdiendo. ¿Y qué es lo que sucede cuando perdemos proteínas? ¿Qué es lo que sucedía cuando disminuye la presión oncótica? ¿Verdad? Que se causaba los famosos edemas. También te causaba una clínica, ¿no? Que es la famosa hipovolemia, ¿verdad? Lo veremos más adelante. Por otro lado, como hemos perdido proteínas, tu hígado dice, ¿qué es lo que sucede? De repente creo que no hay proteínas en sangre, entonces hay que fabricar más y más proteínas. Entre las proteínas que fabrica el hígado son o se generan las famosas lipoproteínas. Y las lipoproteínas, como tú sabrás, al final incrementan lo que vendría a ser esto, hiperlipidemia. Por ejemplo, una famosa elevación de las LDLs, por ejemplo, o la VLDL, que son el famoso colesterol malo, el primero LDL. Al final, esto incrementa los lípidos en sangre, las lipoproteínas en sangre, y a su vez esto es un factor de riesgo para desarrollar más adelante una aterosclerosis, un infarto agudo del miocardio, incluso ACVs isquémicos. Muy bien, doctores. Ahora vamos a ver un vistazo nuevamente general de la membrana basal glomerular. Hace rato te mostré esta figura, ¿la recuerdas? Entonces, cuando yo te mostré esta figura, te dije que aquí específicamente, mira acá tu pantalla en la zona superior derecha, mira, acá alrededor del glomérulo hay una zona entre el espacio urinario, que es lo de amarillo, y los capilares, que son los glomérulos.
que es el glomérulo, perdón. Esta zona que se encuentra entre los dos, que estoy pintando de rojo, es la famosa barrera de filtración glomerular. Y esta barrera de filtración glomerular fisiológicamente tiene 3 componentes, te lo recuerdo. Los podocitos, el primer componente. La membrana basal glomerular, el segundo componente. Y las células endoteliales, el tercer componente. Esto es importante que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque una alteración a cualquiera de estos 3 componentes puede hacer que pasen sustancias desde aquí, desde la luz del capilar, es decir, desde acá hay vasos sanguíneos, acá está el famoso glomérulo, hasta aquí, que es el espacio urinario. Por ejemplo, mira, te comento, acá en la barrera en la membrana basal glomerular, aquí hay una gran cantidad de cargas negativas, infinidad de cargas negativas. Y eso hace que la barrera de filtración pues tenga esa carga aniónica. ¿Qué significa eso? Imagínate ahora que tengo acá una proteína, ¿qué carga tiene? ¿Sabes? Por si acaso, por fisiología, ¿qué carga tiene una proteína? Carga negativa, ¿verdad? Entonces, carga negativa, viene por aquí tu proteína. ¿Qué crees que pase cuando ingrese y entre en contacto con otras cargas negativas? Van a chocar, se van a repeler. Por lo tanto, esta es una de las muchas razones por qué una proteína no puede atravesar la barrera de filtración. Porque negativo con negativo se repelen y esto choca y regresa. La proteína no puede atravesar esta barrera. En segundo lugar, no atraviesa porque las proteínas son demasiado grandes. Mira, yo te la dibujé un poquito pequeña, pero imagínate que es de este tamaño. Mira, para que atraviese la barrera tiene que atravesar estas fenestras, estos pequeños poros. Como es demasiado grande, no lo va a poder atravesar. Entonces, es otra razón. Por otro lado, imagínate ahora que la membrana empieza a fallar. Ahora imagínate que empiezan a desaparecer las cargas negativas y siguen desapareciendo. Entonces, si te dibujo nuevamente una proteína por aquí, mira, esta proteína ya no va a encontrar cargas opuestas para que pueda repelerse y es posible que pase. Es una de las razones, por ejemplo. Ahora, si hay un daño a nivel de estas células endoteliales, si estas células desaparecen y dejan espacios más grandes, esta proteína puede atravesar. De la misma manera, si es que los podocitos se alteran y dejan espacios para que atraviesen esas proteínas, van a perderse el espacio urinario. ¿Cuáles son las causas para que surja lo que te estoy explicando? Solamente te las voy a nombrar, vamos a entrar en detalle más adelante en el próximo vídeo sobre la nefropatía por cambios mínimos. Acá vamos a encontrar, ¿no?, en el próximo vídeo, que es principalmente en niños. Principal causa en niños. 9 de cada 10 niños que presentan síndrome nefrótico, ojo acá, 9 de cada 10 niños que tienen la enfermedad del síndrome, el síndrome nefrótico, esta clínica, este conjunto de síntomas y signos, la causa fue por una nefropatía por cambios mínimos. Ya lo veremos por qué se da ese proceso. Pero como su propio nombre lo indica, hay ligeros cambios a nivel del podocito que alteran esta membrana, esta barrera. Otra causa de la glomerulitis membranosa, principal causa en adultos, te pueden preguntar. Para niños es la primera, nefropatía, y para adultos la glomerulitis. Por otro lado, algunas glomerulopatías secundarias, solamente te las voy a mencionar para que tengas en cuenta, son aquellas que causan enfermedades sistémicas, como el lupus eritematoso sistémico, como aquella glomeruloesclerosis diabética, aquella nefropatía diabética. Algunos cánceres pueden alterar, dañar esta barrera. Asimismo, las infecciones, como el VIH, por ejemplo, trastornos hereditarios, incluso algunos fármacos pueden alterar la barrera. Vamos a ver entonces, chicos, acá un niño, este niño pues está orinando. Y cuando este niño tiene un síndrome nefrótico, recordamos, proteinuria de rango nefrótico es de 3.5 en adelante, 3.5 gramos al día en 24 horas en adelante, decimos que es un síndrome nefrótico. ¿Pero qué es lo que se orina, doctor? Muchas proteínas. En ellos se orina albúmina. Por lo tanto, a nivel de la sangre, la albúmina estará baja. Eso se llama tu hipoalbuminemia, porque la albúmina ha bajado. Entonces tienes una hipoalbuminemia. Por otro lado, encontramos que va a disminuir las proteínas transportadoras. ¿Por qué? Porque también se pierden a través de la membrana. Tú las vas a orinar, literalmente. ¿Cómo qué? Proteína transportadora de la vitamina D3,
Esto va a interferir con el metabolismo del calcio, porque tú sabes, la vitamina D3 interviene en una correcta absorción del calcio. Por otro lado, va a disminuir la transferrina, una proteína que transporta una sustancia importantísima como es el hierro. Y finalmente el cortisol, la proteína transportadora del cortisol. Entonces, todas estas sustancias van a disminuirse. Por lo tanto, estas proteínas, como disminuyen, al final te van a llevar a lo que es un déficit nutricional. Ten en cuenta, esto te conlleva a un déficit nutricional. Por otro lado, vamos a ver las famosas inmunoglobulinas. Y tú sabes, ¿no? Las inmunoglobulinas, doctores, te protegen. Recordamos, son fabricadas, sintetizadas por los linfocitos B y se encuentran en el plasma, en el torrente sanguíneo. Y como pasa en inmunoglobulinas, al final tú vas a estar en un estado de inmunodepresión. Entonces, luego de ver esa perspectiva general, te voy a resumir el síndrome nefrótico. Y con esto, pues vas a estar preparado para tu examen, para tu clase, para todo. Miren, hay una teoría clásica del síndrome nefrótico. Este gráfico es sacado del manual Amir. Entonces, esta teoría clásica, chicos, nos indica que primero hay un daño en la membrana basal glomerular. Te repito, la membrana basal es lo que rodea acá a los capilares. Entonces, lo que te estoy dibujando es la membrana basal. Un daño en la membrana basal va a hacer que ciertas sustancias pasen de aquí hasta el espacio urinario, ¿verdad? Entonces, esto incrementa la permeabilidad, lo que nos causa una proteinuria. Si es que orinamos solo albúmina, se llama selectiva. Si es que orinas más de otras proteínas, se llama no selectiva. Entonces, esto al final baja proteínas en sangre, lo que llamamos la hipoproteinemia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba a nivel hepático? El hígado decía, ay, pero creo que me faltan proteínas, ¿no? Creo que estoy perdiendo proteínas, no sé qué es lo que pasa en el cuerpo, pero de repente no hay proteínas. Entonces, el hígado reacciona. El hígado hace su señal de alerta e incrementa la síntesis de proteínas, entre ellas las lipoproteínas. Eso genera una hiperlipidemia y esto puede complicarse con una ateroesclerosis. Esto puede complicarse con un infarto agudo del miocardio, como veremos quizás en próximos vídeos. Esta bajada de proteínas también bajaba, ¿recuerdas? Tus gamma globulinas. Podría bajar también el sistema de complemento. Entonces, tú sabes que todo esto te protege frente a infecciones, te protege frente a bacterias u otros microorganismos. Si es que esto baja, tu cuerpo va a quedar débil, va a quedar propenso a otras enfermedades, es decir, te inmunodeprimes. Por otros lados, mira, si disminuyen algunos factores que evitan que tu sangre se coagule, y por el contrario, incrementan factores que hacen que tu sangre se coagule, al final esto genera una hipercoagulabilidad, ¿ya que tu sangre se hace más coagulable? Existe una mayor posibilidad que se formen trombos en tu sangre. Y un trombo puede obstruir el flujo sanguíneo y puede causar un infarto. Puede causar necrosis del corazón, si es que el infarto se da pues a nivel cardíaco. Entonces, es súper peligroso. Son unas complicaciones que pueden ocurrir. Por otro lado, existen ciertas proteínas transportadoras que, como te comenté, se van perdiendo. Por lo tanto, ¿recuerdas cuál era la proteína que se perdía y se relaciona con una hipocalcemia? Excelente, ¿no? La proteína, el transportador para la vitamina D. Anemia. ¿Recuerdas cuál es la que transporta al hierro? La transferrina, ¿verdad? Asimismo, se perdían otras moléculas, otras proteínas transportadoras que intervienen con el metabolismo de las hormonas tiroideas, por ejemplo, con el colesterol, por ejemplo. Entonces, al final esto te conlleva a déficit nutricionales. Muy bien, vengamos por aquí y ya terminando, vamos a ver que un mecanismo más es la hiperbulinemia, que no es nada más que, a ver, complétalo tú en tu mente, la hiperbulinemia no es nada más que una bajada de albúmina, ¿no? Entonces, ¿recuerdas? Nosotros tenemos acá nuestro famoso vaso sanguíneo. Tiene presión hidrostática que saca agua, saca líquidos, y presión oncótica que regresa líquidos. ¿Recuerdas cuál es la presión que se pierde cuando pierdes proteínas? La oncótica, ¿verdad? Claro, pues, porque la oncótica es la presión que te da las famosas proteínas. Entonces, como tú pierdes la presión oncótica, la presión que hacía que ingrese
fluidos hacia tu célula y manteniendo una correcta homeostasis, la que gana es la hidrostática, es decir, empiezan a salir líquidos. ¿Eso cómo se llama, doctor, cuando salen líquidos y se acumulan en el espacio intersticial? Es el famoso edema, acumulación de líquidos en el espacio intersticial. También hay otros tipos de edemas, pero bueno, el que te propongo, en este caso el que se da es el edema en el espacio intersticial. Asimismo, doctores, baja el volumen de sangre. Y por supuesto, pues, porque estamos perdiendo perdemos agua, ¿no? Y el agua es un componente de la sangre. Entonces, como baja agua, al final, pues, va a bajar el volumen sanguíneo también. Y el agua no es en sí que desaparece de tu cuerpo, sino que cambia de espacio. Pasa del torrente vascular, pasa de los vasos sanguíneos hacia el intersticio. Pero tu cuerpo lo interpreta como que nos falta sangre. Tu cuerpo lo interpreta mal. Entonces tu cerebro ordena que todos los órganos, por ejemplo, a nivel del riñón, se active el sistema renina-angiotensina, se active, por ejemplo, a nivel hipotalámico, la famosa hormona ADH, se active el sistema nervioso simpático para que tratemos de reabsorber agua, para que tratemos de elevar la presión. Esto al final pues incrementa el edema. Lo que sucede, doctores, es que en sí el fallo se da a nivel vascular, donde pasa agua al espacio intersticial. Cuando tú tomas bastante agua, lo que vas a hacer simplemente es que, claro, incrementa agua, incrementa la volemia. Pero como tu cuerpo sigue perdiendo proteínas, esa agua que tú estás tomando de más, al final no va a incrementar en sí el nivel de volumen sanguíneo. Esa agua de más que estás tomando, esa agua que tratas de tomar, va a pasar al espacio intersticial y ese círculo se repite. Tú tomas agua, ingieres más bebidas para tratar de compensar, ¿no?, la hipovolemia, pero esta agua se va a seguir perdiendo si es que no corregimos el trastorno. ¿Y dónde se va? Al espacio intersticial. Y generan los famosos edemas. El pacientito viene y me dice, doctor, tengo las piernas hinchadas, por ejemplo. Miren acá, tengo las piernas hinchadas y no sé qué es lo que tengo. De repente me siento mal, me siento un poquito más pesadito porque empiezan a acumular líquidos. El paciente puede subir de peso. Acá les he traído la clínica resumida. Entonces, tiene los famosos edemas generalizados que se llama anasarca. Ya sabes por qué tiene hipovolemia. El sistema renina-angiotensina, como te comenté, se va a activar. Esto va a promover la reabsorción de agua, la reabsorción de sodio también. ¿Y por qué se activa? Porque ya tú sabes, cómo disminuye acá el volumen sanguíneo, al final esto activa el sistema renina-angiotensina, pero en lugar de apoyar a que todo se solucione, esto no apoya en sí. Porque tú sabes, ¿no? Tú empiezas a reabsorber agua, pero el agua, ¿a dónde va al final? ¿Verdad? El agua se sigue perdiendo. El agua se sigue perdiendo en el espacio intersticial. Por eso esto se va retroalimentando. El sistema renina-angiotensina al final no logra suplir la hipovolemia y se sigue perdiendo agua en el espacio intersticial. Poco a poco tú sigues formando más y más edemas. Y tu sistema renina-angiotensina se sigue activando. ¿Va a haber un aumento del volumen de líquido? Claro que sí, porque por lo mismo de lo anterior. Asimismo, tú sabes el mecanismo de la proteinuria. Entonces, encontramos proteínas en la orina de rango nefrótico. Tú ya sabes cuál es. Lo repito por última vez. 3.5 gramos cada 24 horas. Proteinuria en rango nefrótico. Lo normal, chicos, es aproximadamente 100 miligramos. Ojo acá, miligramos. Esto es casi 1000 veces más alto. Hay un aumento de la permeabilidad, hay hipervolemia, esto ya tú lo conoces. Hiperlipidemia también, ¿tú sabes por qué? Porque el hígado empieza a formar más proteínas. Acá está lo que te estoy comentando. Al final, esto te va a dar algunas complicaciones, como te los he ido comentando también. La aterosclerosis, insuficiencia renal y algunas infección bacteriana. Complicaciones que quiero recalcar es que la aterosclerosis puede conllevarte un infarto agudo de miocardio, así como un accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque la aterosclerosis no es nada más que el acúmulo progresivo, ¿no?, de lípidos en tus paredes arteriales, en una capa íntima de la arteria. Entonces, acá se empieza a acumular, al final esto causa una obstrucción, por aquí ya se forma una plaquita de ateroma, esa plaquita de ateroma se rompe, esto lo vamos a ver en próximos vídeos, no te preocupes, pero un vistazo general. La plaquita de ateroma se rompe y al final forma un trombo, se obstruye la arteria, es lo que quiero que te quedes.
Al final esto predispone a una obstrucción de la arteria y la obstrucción de la arteria impide el paso del flujo, ¿no? Hay una parte de tu corazón que no va a verse irrigado y esa parte del corazón va a morir, lamentablemente. Irreparable. La muerte en el tejido cardíaco, chicos, es irreparable. Un corazón no vuelve a ser el mismo después de un infarto. Tratamiento, te lo menciono también. El tratamiento es etiológico. Se da diuréticos. Ya debes saber por qué, ¿no? Como acumulamos líquidos, hay que eliminar los líquidos. Por eso, diuréticos. Estatinas para ayudar al tratamiento de un exceso de lipoproteínas. YECAS y ARA2 para disminuir la presión arterial. Y la dieta con una restricción hidrosalina, eso también nos permite reducir la presión arterial y también reducir pues los niveles o la retención de agua. Excelente, doctores. Si el vídeo te ha gustado, si crees que aprender medicina puede llegar a ser sencillo, no te pierdas de los próximos vídeos. Suscríbete y hasta luego.